¿Quieres empezar a hablar como un nativo usando verbos que cambian de forma por un patrón especial? En los próximos 30 minutos aprenderás a usar los verbos que definen lo que quieres, lo que prefieres, lo que juegas y lo que entiendes. Vamos a dominar esto juntos para que tu español suene natural desde hoy. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Me encanta esa promesa inicial porque, bueno, el objetivo de hoy es hacer que la gramática sea 100% práctica. Exacto. Hoy nuestra misión es dominar el presente indicativo irregular. Sí, o sea, esos famosos cambios de vocales. La E que pasa a IE, la O a UE. Ajá, pero ojo, sin memorizar tablas aburridas. Vamos a aplicarlo al mundo real. Piensa en una rutina típica de la mañana. Una rutina normal. Claro, lo que hacemos todos los días. Exacto. Primero, duermes. Después, quieres un café. Luego, vuelves a casa por la tarde. Sí, son palabras muy normales. Pero, a ver, ¿qué tienen en común estas acciones de la vida diaria? Es una buena pregunta. Pues, todas estas palabras tienen un secreto. Tienen un cambio pequeño en el medio de la palabra. Así es, un cambio por dentro. Y hoy vamos a analizar esto. Nuestra misión es entender ese secreto. Entender, o sea, el código de estos verbos. Y es una misión central para entender el idioma, ¿verdad? Analizar esto es vital. Sí, muy vital. Porque, a ver, no podemos hablar de la vida normal sin estas palabras. Los verbos regulares son palabras tranquilas. Muy tranquilas. Nunca cambian. El principio, el medio y el final son siempre iguales. Siempre iguales. Pero los verbos irregulares tienen vida, tienen movimiento, cambian por dentro. Entiendo. Es lógico. O sea, usamos mucho una palabra y la palabra cambia. Exacto. Es como unos zapatos. Los zapatos nuevos son muy rígidos, tienen una forma perfecta. Claro, como un verbo regular. Sí, pero los zapatos de todos los días, los zapatos que usamos mucho, cambian de forma. Se adaptan al pie. Exacto. Las palabras irregulares son los zapatos cómodos del idioma. Cambian porque las personas las usan constantemente en la calle, en la casa, en el trabajo. Fíjate que esa comparación de los zapatos explica exactamente la historia del idioma. ¿Sí? Claro, las palabras más usadas tienen más cambios. Pero bueno, antes de ver los verbos en detalle, necesitamos entender la estructura. A ver, trato de visualizar la estructura. Imagino que un verbo irregular es como una persona con ropa diferente. Me gusta, una persona con ropa. Sí, el final del verbo es como el pantalón. Por ejemplo, para la persona yo, el pantalón es la letra O. La letra O al final. Y ese pantalón no cambia. El final siempre es regular. Pero la parte del medio del verbo, la raíz del verbo, es la camisa de la persona. La camisa. Y la camisa sí cambia. O sea, la vocal en el medio del verbo cambia de color, cambia de letra. Esa división de la palabra en camisa y pantalón ayuda muchísimo a visualizar el cambio. Sí, es muy visual. Las terminaciones, los pantalones, no cambian. Siguen las reglas normales. Las letras O, as, a, amos, an, son fijas. ¿Completamente fijas? El secreto está en la camisa, está en la vocal. Pero, y aquí viene la información clave, hay una regla de oro. ¡Ah! La regla de oro. ¿Cuál es esa regla de oro? Pues la regla de oro dice que hay dos personas gramaticales que nunca, bajo ninguna circunstancia, cambian. Espera, nunca cambian. Nunca. Estas dos personas siempre son 100% regulares. Siempre usan la misma camisa original. A ver, ¿y quiénes son estas dos personas protectoras de la regla? Son nosotros y vosotros. Nosotros y vosotros no cambian. Exactamente. Trato de entender el motivo físico de esta regla. Nuestras notas hablan de la pronunciación, hablan del sonido. Sí, el sonido es la clave de todo. Si analizamos la palabra con la voz, creo que tiene sentido. Vamos a usar un verbo de ejemplo. El verbo pensar. Perfecto. Pensar. La camisa es la letra E. Bien, la letra E. Entonces, analiza el sonido fuerte de la palabra pensar. ¿Dónde está la fuerza de la voz? A ver, pensar. La fuerza de la voz está al final. Está en la sílaba sar. Exacto. Ahora, aplica la persona nosotros. A ver, nosotros pensamos. La fuerza de la voz sigue al final, en la sílaba mos. ¿Y
¿Y qué pasa con la letra E? La letra E del principio está muy tranquila, no tiene fuerza. Entonces, como la letra E no tiene fuerza, la letra E no cambia. Claro. La camisa está intacta, nosotros pensamos. Y con vosotros, vosotros pensáis, la fuerza está en sais, la E está tranquila. El análisis del sonido confirma la teoría. La vocal del medio solo cambia cuando recibe la fuerza de la voz. Cuando recibe el golpe del sonido. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando usas la persona yo? Ah, claro. Con la persona yo, la fuerza cambia de lugar. Yo pienso. Ahí está. El golpe del sonido, la fuerza de la voz, está en el medio, está en la camisa, y esa fuerza tan grande rompe la vocal. Sí, la rompe. La letra E se rompe en dos pedazos, se transforma en I, E. Yo pienso. Es física pura en la boca. Es pura mecánica vocal. La fuerza de la voz rompe la vocal simple en dos vocales. Esa es la causa del presente irregular. Tiene mucho sentido. Entonces, para quienes escuchan, la regla de oro existe por el sonido. Nosotros pensamos, vosotros pensáis. La fuerza está al final. Y la vocal sobrevive. Exacto. Pero con yo pienso, tú piensas, la fuerza está en el medio. Y la vocal se rompe. Es un descubrimiento fascinante. Así es. Bueno, ahora que conocemos este secreto, esta regla de oro, podemos explorar el primer grupo de verbos, el primer cambio de camisa. Muy bien. El primer grupo es exactamente el cambio que acabas de explicar. De la E a la IE. ¿Sí? La vocal E recibe la fuerza de la voz y se transforma. Se divide en dos vocales. La letra E cambia a las letras IE. Verbos de la rutina. Nuestras notas mencionan verbos muy comunes aquí. Sí, verbos de todos los días. Por ejemplo, el verbo entender, comprender algo en la clase. O el verbo preferir, elegir una cosa y no otra cosa. Ujú. O el gran verbo querer, tener el deseo de algo. A ver, ¿cómo aplicamos la fuerza de la voz aquí? Vamos con el verbo entender primero. Ujú, Es un verbo muy importante para el estudiante. ujú. La vocal del medio es la segunda E. Bien, la segunda E. Aplica la persona yo. La fuerza va al medio. La E se rompe en IE. Yo entiendo. Yo entiendo. Perfecto. Yo entiendo la clase. Yo entiendo el código. Muy bien. Yo entiendo. ¿Tú entiendes? Él entiende. Pero cuidado con la regla de oro. Ah, sí. ¿Cómo formamos la persona plural para un grupo, para nosotros? Bueno, la fuerza de la voz va al final. La vocal del medio se relaja. No se rompe. Nosotros entendemos. Exacto. Nosotros entendemos la lección. No hay cambio de camisa. El patrón funciona perfectamente. Entiendo, pero entendemos. Ahora analizamos el verbo preferir. Preferir. Elegir. Para la persona yo, el golpe de voz va al medio. Yo prefiero. Ujú. Yo prefiero el café por la mañana. Yo prefiero el café caliente. Y si hablo de un amigo, él prefiere el té. Y el grupo de nuevo. La regla de oro con nosotros. Nosotros preferimos. Nosotros preferimos estudiar de noche. La letra E se mantiene igual. Es un sistema muy lógico. Sí, muy sistemático. La ropa del verbo solo cambia con la presión del sonido. Y finalmente para este grupo tenemos el verbo querer. Uy, un verbo fundamental. Sí. Es quizás el verbo irregular más usado en español. Expresa la voluntad humana. Querer. La camisa es la letra E. La presión va al medio. Yo quiero. Yo quiero dormir mucho. Yo quiero un libro nuevo. Ella quiere visitar el museo. Y para todos nosotros juntos. La presión va al final. Nosotros queremos. Nosotros queremos aprender rápido. Ahí no cambia. Las personas en casa pueden notar el ritmo musical de este cambio. Es un buen momento para repetir en voz alta. Sí. Quiero, quieres, quiere, queremos. Es un ritmo predecible. Ese es el primer gran grupo. E a la combinación IE. Este sistema me ayuda a no memorizar listas imposibles, o sea, a entender la mecánica en la boca. Claro, es mucho más fácil así. Y bueno, aquí es donde se pone muy interesante. Ya rompimos la letra E. Ahora vamos a cambiar otra vocal. Vamos a romper una vocal redonda, la vocal O. El segundo cambio importante. La mecánica es exactamente la misma. Ujú. La vocal O recibe la fuerza de la voz, recibe el acento hablado, y no puede soportar la presión. Se rompe. Sí.
Se rompe en dos vocales nuevas. La letra O cambia a las letras U, E, de O a UE. De la O a la UE. Y veo que aquí tenemos verbos vitales para la vida humana. El primer ejemplo es el verbo dormir, una actividad esencial. Totalmente esencial. Aplica la regla del sonido. El verbo es dormir. La letra redonda es la O. Usa la persona yo. A ver, aplico la fuerza en el medio, la O se rompe en UE. Yo duermo. Perfecto. Yo duermo profundamente. Yo duermo muchas horas. El cambio es evidente. Yo duermo. Y si hablamos de un animal de la casa, por ejemplo, un gato, el gato duerme. El gato duerme en el sofá. Sí, toda la tarde. Pero si hablo de mi familia y de mí, el grupo nosotros. La regla de oro me dice que la fuerza va al final. Ujú. Nosotros dormimos. La letra O sobrevive la presión. Nosotros dormimos bien. No cambia la camisa. La consistencia del idioma es muy clara. Nosotros dormimos. El segundo verbo clave para este grupo es el verbo volver. Volver significa regresar, ¿verdad? Sí, ir a un lugar y luego regresar a la casa. Volver. Volver. La primera vocal es la O. Si hablo de una amiga, la fuerza va a la O y se rompe. Ella vuelve. Ujú. Ella vuelve a casa después del trabajo. Ella vuelve muy tarde. Ella vuelve. Yo vuelvo a la oficina. Y de nuevo la persona nosotros. Nosotros volvemos. Nosotros volvemos a leer el texto. La camisa original sigue ahí. Volvemos. Exacto. Pero a ver, revisando el material, noto algo interesante. Una excepción especial. Una excepción. Sí, un caso que parece una excepción, pero sigue la misma música. Es un verbo con la vocal U, no con la O. Sí, la observación es correcta. En este bloque conectamos la familia de la O con un único miembro de la familia de la U. Solo uno. Solo un verbo común tiene este comportamiento especial. Es el verbo de la diversión y el deporte. El verbo jugar. Jugar. Tomar parte en un juego o en un deporte. Tiene la letra U. ¿Sí? Si sigo la lógica de la rotura de vocales, la U cambia a UE también, ¿verdad? Sí, aplica la fuerza al medio de la palabra. Yo juego. Yo juego al tenis. La U se divide. Yo juego. Los niños juegan en la calle. Muy bien. Y para la regla de oro, nosotros jugamos. Nosotros jugamos a las cartas en familia. No cambia. Jugar es esencial para el tiempo libre. Pero hablando de situaciones, tengo una nota muy práctica para el estudiante. A ver, Un verbo muy específico para la vida en la ciudad, especialmente para comprar cosas. El verbo costar. El precio de un objeto. costar. Tiene la vocal O. La O cambia a UE. Cuesta. Ujú. Pero aquí tengo una pregunta práctica. Yo no puedo decir yo cuesto mucho dinero. Las personas no tienen precio. En una tienda, no. No, claro que no. Nosotros no somos objetos en el supermercado. El análisis del contexto es perfecto. La gramática permite decir yo cuesto, pero la vida real no. Claro. En la calle, en la tienda, usamos este verbo casi exclusivamente para los objetos, las cosas que compramos. Tiene sentido. Por eso, recomendamos aprender solo dos formas muy útiles. Una forma para un objeto único y otra forma para varios objetos. Entiendo. Solo usamos la forma singular y la forma plural de las cosas. Exacto. Para un objeto único, la fuerza está en la O. La O cambia a UE. Cuesta. Ujú. Por ejemplo, el libro cuesta mucho dinero. El café cuesta $3. Cuesta. Esa es la forma singular. Y para múltiples objetos usamos el plural de esa forma. Añadimos la letra N al final. Cuestan. Ah, claro. Los pantalones cuestan mucho dinero. Los zapatos nuevos cuestan $100. Las manzanas cuestan muy poco. Cuesta y cuestan. Es una regla muy directa para sobrevivir en el mercado. Es un resumen excelente del segundo grupo. El cambio de O a UE, la conexión especial de la U a UE para los deportes y el verbo costar. Bueno, hasta este momento nuestro análisis muestra cómo la fuerza de la voz rompe una vocal sola en dos vocales nuevas. E pasa a ser IE. O pasa a ser UE. Sí, Pero el tercer cambio es diferente. Es un cambio más pequeño. Un cambio de una vocal a otra sola vocal.
Así es. Pasamos al tercer y último cambio de hoy. Es un cambio pequeño, de una sola letra a otra sola letra. Ujú. En esta familia de verbos, la letra E cambia y es reemplazada directamente por la letra I, de E a I. De la E a la I. La camisa cambia a un color muy similar. Exacto. Nuestras notas destacan dos verbos importantes aquí, el verbo pedir y el verbo repetir. Vamos con el primero. Pedir. Solicitar algo, muy común en un restaurante. Pedir. La vocal es la E. Aplica el cambio a la letra I para la persona yo. A ver, la fuerza cae en la raíz. La E sale y entra la I. Yo pido. Yo pido un favor a mi amigo. Muy bien. Yo pido agua al camarero. Yo pido. Yo pido. Tú pides la comida, ella pide la cuenta en el restaurante. Ellos piden más tiempo. Y la regla de oro. El estudiante ya sabe qué pasa con el grupo nosotros. La regla inquebrantable. La fuerza va al final. Nosotros pedimos. Nosotros pedimos agua mineral. Exacto. No hay cambio ahí. La E original se mantiene. Nosotros pedimos. El sistema sigue funcionando. Y el segundo verbo importante de esta categoría es vital en la clase. El verbo repetir. Decir una cosa por segunda vez. Repetir. Pero este verbo tiene dos letras E. ¿Cuál de las dos letras cambia? Repetir. Gran pregunta. En español, el cambio siempre ocurre en la última sílaba de la raíz del verbo. Ah, entiendo. Es decir, la vocal que está más cerca del final. En repetir es la segunda letra E. Esa recibe la fuerza. La segunda E. La vocal vecina al final. Entonces, la fuerza de la voz va a la segunda E y la transforma en I. El estudiante repite. Perfecto. El estudiante repite la palabra. El estudiante repite la frase. El profesor repite la lección. Yo repito el ejercicio. Y todos juntos en la clase. Nosotros repetimos. Nosotros repetimos los sonidos. Otra vez, la E sobrevive. Hago el resumen brevemente para que nadie se pierda. 3 familias de camisas que cambian. Primera familia. La letra E se rompe en IE. Ujú. Ejemplo del verbo entender. Yo entiendo. Segunda familia. La letra O se rompe en UE. Ejemplo del verbo dormir. Yo duermo. Exacto. Tercera familia. La letra E cambia por la letra I. Ejemplo del verbo pedir. Yo pido. Y cubriendo todos estos grupos, como un gran paraguas protector, la regla de oro. Siempre. La fuerza de la voz en nosotros va al final de la palabra, protegiendo a la vocal del medio. Nosotros entendemos. Nosotros dormimos. Nosotros pedimos. Es un resumen claro. Tenemos la física de los verbos. Pero entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos estos verbos, pero ¿cuándo los usamos en la vida real? Bueno, el presente irregular es la herramienta principal para la rutina, para las acciones habituales. Ah, la rutina. Estas palabras existen con estos cambios porque describen lo que hacemos con mucha frecuencia, cosas repetitivas. Acciones que repito en un ciclo. ¿El ciclo de las 24 horas? ¿O de la semana? Exactamente. Y para medir ese ciclo usamos palabras de frecuencia, palabras para expresar tiempo. Palabras de tiempo. Sí, combinan perfectamente con estos verbos. Voy a mencionar las palabras de frecuencia, lentamente, desde el máximo al mínimo. A ver. La palabra absoluta, del 100%, es siempre, todo el tiempo, sin excepciones, siempre. Siempre. Todos los días. Y la palabra de 0% debe ser lo opuesto. La palabra nunca. Nunca. Ningún día. En ninguna ocasión. Nunca. Siempre y nunca son los extremos. En el medio tenemos palabras de repetición constante, pero no total. Tenemos la palabra normalmente. Normalmente. Como decir en un día típico. Exacto. Es lo común, normalmente. Y si la acción ocurre pocos días, usamos a veces. Un lunes sí, un martes no. A veces. A veces. Muy útil. También tenemos combinaciones para días. Por ejemplo, Todos los días. Los 7 días de la semana. Todos los días. sí, O una parte del día. Por las mañanas. por las mañanas. Todos los días. Me gusta mucho ver cómo se conectan estas piezas. Ujú. Vamos a crear ejemplos combinados.
Vamos a construir un pedazo de la vida de alguien combinando el vocabulario de frecuencia y los verbos irregulares. Me parece un ejercicio muy bueno. Yo propongo una palabra de tiempo y tú construyas la realidad con un verbo irregular. Perfecto. Empecemos el día. Usa una palabra de tiempo. Palabra, de tiempo. Normalmente, Verbo, empezar. el verbo es empezar, cambio de E a IE. Normalmente ella empieza a trabajar a las 8. Normalmente ella empieza su jornada muy temprano. Excelente. Siguiente combinación. Palabra, por las mañanas. Verbo, querer. Cambio de E a IE. Por las mañanas yo quiero beber café. Por las mañanas el estudiante quiere dormir más. Muy bien. Ahora una situación con la regla de oro para la familia. Palabra, siempre. Verbo de la familia de la O. Volver. Sujeto, nosotros. Atención aquí, la fuerza va al final. Nosotros siempre volvemos. Nosotros siempre volvemos a casa a las 6. Funciona a la perfección. Una más con el grupo del deporte. Palabra, a veces. Verbo, jugar. Sujeto, ellos. A ver, la U se rompe en UE. A veces los niños juegan en el parque. A veces juegan al fútbol. Perfecto. Y la última para cenar. Palabra, nunca. Verbo del tercer grupo. Cambio a I. Pedir. Sujeto, yo. La E cambia por I. Yo nunca pido mucha comida por la noche. Yo nunca pido postre. Muy buenos ejemplos ultra básicos. Construimos una rutina completa. Sí, el verbo cambia por el impacto de la voz. Se adapta a la acción de la rutina diaria. Y lo medimos con palabras de tiempo. Ese es el resumen de hoy. Exploramos cómo algunos verbos en el presente se visten un poco diferente en el medio. Los cambios de vocales. Sí, cambian las camisas, pero mantienen las mismas terminaciones que ya conocemos. Los pantalones. Exacto. Y vimos cómo los combinamos con palabras como siempre o nunca. Entender esto, en lugar de memorizar, ayuda mucho al estudiante. Totalmente. Para quienes nos escuchan y estudian en casa, es un buen ejercicio pensar en una rutina propia. Hay algo que siempre se hace por las mañanas. Ujú. Quizá dormir mucho o querer café. Usar estos verbos en la mente ayuda a memorizarlos. Es un gran consejo. Y pensar que estos verbos de rutina cambian hoy por la fuerza de nuestras voces. Sí, por el uso constante. Hemos completado este bloque. En el próximo bloque continuaremos nuestro curso profundizando en Presente Irregular Parte 2. ¿Quieres saber cómo moverte por una ciudad, hacer planes con amigos o pedir ayuda sin miedo? En los próximos 5 minutos aprenderás a usar 3 verbos mágicos que te salvarán en cualquier situación. Exacto. Y bueno, ese es nuestro objetivo principal hoy. No estamos aquí para memorizar tablas aburridas de gramática, ¿verdad? Para nada. O sea, la misión para quienes nos escuchan es, pues, súper práctica. Queremos sobrevivir y disfrutar al máximo en cualquier ciudad hispanohablante. Claro, disfrutar. De eso se trata. Y bueno, hoy nos enfocamos en verbos que tienen, digamos, como superpoderes. Verbos como hacer, tener o salir. Súper comunes. Sí, muy comunes. Y a veces pensamos que el presente solo sirve para hablar de, pues, del ahora mismo, ¿no? Pero yo veo el presente en español como, como una navaja suiza. Ah, me encanta esa comparación. Una navaja suiza. Sí, exacto. O sea, sacas una pieza y hablas del presente, pero sacas otra y ¡pum!, viajas al futuro. Totalmente. O sacas otra y das direcciones. O incluso organizas una gran cena con amigos. Es una sola herramienta con 1000 usos. Es una analogía buenísima. Porque, a ver, en la calle nadie tiene tiempo de pensar en estructuras complejas. No, claro que no. Necesitamos soluciones rápidas. Así que, bueno, antes de salir a recorrer la ciudad, lo primero es tener un buen plan. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde abrimos la primera herramienta de nuestra navaja. El presente como máquina del tiempo. Me gusta eso de máquina del tiempo. Sí, pensemos en cómo contar qué vamos a hacer en, digamos, nuestras próximas vacaciones o este mismo fin de semana. Pues mira, el truco es muy simple. Tomamos un verbo normal en presente
y le sumamos una palabra mágica de tiempo. ¿Cómo cuál? Pues palabras como mañana, esta tarde, el fin de semana o la semana que viene. Y, o sea, al juntar eso, ya estamos en el futuro. A ver, hagamos una prueba rápida, un pequeño juego de roles. Va, me parece perfecto. Hola, ¿qué planes tienes para este fin de semana? Hola, pues mira, mañana salgo muy temprano porque la semana que viene tengo 2 reuniones en París. Wow, París, nada mal, ¿eh? Sí, increíble, ¿no? Pero fíjate, quiero analizar esto con nuestros estudiantes. Dijiste salgo y dijiste tengo. Ajá, verbos en presente. Forma yo. Exacto. Pero estás hablando de mañana y de la semana que viene. Claro, esa es la magia. Si yo digo solo salgo, pues parece que estoy abriendo la puerta en este instante. Ujú, tiene todo el sentido. Pero al decir mañana salgo, el cerebro de quien escucha viaja al futuro. Y además es un plan súper seguro. O sea, si dices tengo 2 reuniones es porque ya está en la agenda, ¿no? Exacto, los boletos están comprados, todo está bajo control. Oye, pero ¿qué pasa si digo, por ejemplo, en verano hace mucho calor en Madrid? Ahí uso el verbo hacer, digo hace. ¿Eso también es la máquina del tiempo? Ah, no. Fíjate que ahí estamos usando otra pieza distinta de la navaja suiza. ¿Cuál pieza? La de hablar de realidades generales o verdades eternas. Ah, claro. O sea, el calor en Madrid en verano es un hecho. Siempre pasa. Exactamente. Como decir que los elefantes tienen trompa. Usamos el presente porque es una realidad biológica, no un plan para mañana. Súper claro. Bien, ya tenemos nuestro plan. Sabemos que vamos a París o, no sé, a una cena. Pero llegamos a la ciudad y ¡boom! Nos perdemos. Uy, un clásico de los viajes. El teléfono se queda sin batería o sin mapa. Sí, nos pasa a todos. Entonces necesitamos el modo GPS de nuestra navaja suiza. El modo supervivencia urbana pura. Dar y pedir direcciones en la calle. Y aquí el presente vuelve a ser nuestro mejor aliado. Vamos a hacer otro juego de roles entonces. Listo. Yo soy un turista perdido buscando dónde desayunar y te veo caminando por la calle. Disculpe, buenos días. Por favor, ¿hay un metro por aquí cerca? Buenos días. Sí, claro. Mire, para ir al metro, sale del ascensor, sigue usted todo recto, toma la primera a la izquierda y después tuerce en la segunda. A ver, pausa ahí. Qué buena instrucción. Usaste la forma de usted para mostrar respeto en la calle. Claro, siempre es mejor ser cortés con alguien que no conoces. Sí, muy importante. Pero escuché algo interesante en tus verbos. Dijiste sigue, del verbo seguir, toma, de tomar, y luego usaste el verbo torcer, ¿verdad? ¿Así es? Pero no dijiste torce. Yo escuché claramente que dijiste tuerce, con UE. Ajá, muy buena observación. Fíjate que algunos verbos cambian una vocal en el presente para, pues, mantener un sonido fuerte y natural, ¿no? Ah, o sea que la O se rompe en 2. Exacto, la O se convierte en UE. Por eso decimos tú tuerces o, para usted, tuerce. Tuerce en la segunda calle. Suena mucho más melódico, la verdad. Le da buen ritmo. Ahora, tengo otra duda. Dime. En algunos materiales de español, a veces se ve el verbo coger, con G, para hablar de transporte, como coger el metro. Sí. Ujú. Y noté que en la forma yo cambia a J, cojo. Pero, ¿no es un poco problemático usar ese verbo? Uy, totalmente. Sí. A ver, el cambio de G a J es solo para mantener el sonido fuerte por una regla ortográfica. Claro, para que no suene suave. Exacto. Pero para quienes nos escuchan y planean viajar por Latinoamérica, mucho cuidado. En muchos países, ese verbo tiene un significado, digamos, muy diferente. Muy diferente e incómodo, diría yo. Puede causar confusiones. Así es. Por eso, la alternativa más segura, fluida y natural es tomar. Tomar el metro, tomar un taxi, tomar la primera calle a la izquierda. Perfecto, mucho más seguro. Y si en vez de ir en metro decidimos, no sé, alquilar un auto, el verbo es conducir, ¿cierto? Así es, manejar un auto. Y aquí la forma yo también tiene un secreto interesante. Decimos yo conduzco. Conduzco. Termina con Z, C, O. Exacto. Agregamos esa Z simplemente porque decir yo conduco suena súper extraño. Esa Z le da mucha fuerza y claridad a la acción. Genial. Bueno, gracias a tu modo GPS ya llegué a mi destino, ya desayuné,
Y ahora es hora de ver a los amigos. ¡Qué bien! Llegamos a la mejor parte del viaje. Aquí pasamos de ser turistas perdidos a convertirnos en verdaderos directores sociales. Sí, a organizar la vida social. Y aquí usamos el presente para hacer invitaciones y confirmar cosas, ¿no? Totalmente. Es súper útil para acciones inmediatas en contextos sociales. A ver, te llamo por teléfono para organizar la cena. Oye, ¿vienes mañana a cenar a mi casa? Fíjate, usé mi palabra de tiempo, mañana. Y yo te respondo, sí, claro. Yo pongo la música y traigo los tomates para el salmorejo. ¡Uy, qué delicia! Un salmorejo con tomates y ajo. Pero, a ver, analicemos tu respuesta. ¿Qué notaste? Dijiste pongo, del verbo poner, y luego dijiste traigo, del verbo traer. Los dos terminan en go. ¿Es coincidencia? Para nada. Has descubierto a los miembros VIP de lo que me gusta llamar el Club del Go, cuando hablamos de nosotros mismos, en la forma yo. A ver, déjame pensar en otros miembros del club. El verbo hacer sería yo hago. Exacto. Yo hago la cena. ¿Y el verbo salir? Yo salgo. Yo salgo de casa temprano. ¿Y si uso venir? Yo vengo. ¡Wow! Son un montón. Y, a ver, para decir oír, para escuchar, ¿cómo sería? Yo oigo. Y de hecho, cuando me llamaste, dijiste, oye, que viene de ahí mismo. Es la forma más natural de llamar la atención de un amigo. Tienes toda la razón. Pongo, salgo, vengo, traigo, oigo, digo, hago. Es un club exclusivo, pero muy útil. Sí, te da mucha seguridad al organizar algo. Yo hago la lista, yo pongo las sillas. Ahora te tengo una pregunta rápida, como una pequeña trampa. Porque siempre hay confusión aquí. Uy, a ver, el clásico dilema. Dime. En estos contextos sociales, a veces confundimos saber y conocer. Si estoy en la cena y quiero decir que tengo los pasos de la receta, puedo decir yo conozco la receta del salmorejo. Ah, caíste en tu propia trampa. Esa frase tiene un problema. La receta es información, son datos puros. Entonces, Para datos, textos o habilidades mentales, decimos yo sé. Yo sé la receta del salmorejo. O por ejemplo, yo sé dónde es la cena. entiendo. ¿Y si te digo yo sé a tu hermano Juan? ¿Otro error? Juan es una persona, un humano, no es un archivo de información mental. Claro, a las personas las ves, las saludas. Exacto. Necesitan una experiencia física, real. Por eso dices yo conozco a tu hermano Juan o conozco París porque caminé por ahí. A ver si lo tengo claro. Saber es para información y habilidades. Conocer es para experiencia física, lugares y personas. Esa es la regla de oro. Y ojo, recuerda que conocer en la forma yo sigue la misma regla que conducir. Le agregamos una Z. Es verdad. Yo conozco. Z-C-O-N. Exactamente. Pequeñas diferencias que lo cambian todo. ¡Qué increíble! Hemos dado un viaje completo usando solo el tiempo presente. Empezamos empacando la maleta y terminamos en una cena. Sí, vamos a hacer una pausa para revisar todo lo que nuestros estudiantes ya pueden hacer hoy con estas herramientas. Sí, hagamos un recuento rápido. Número 1. Ya pueden agendar unas vacaciones increíbles usando la máquina del tiempo. Presente más palabra temporal. Y listo. Así es. Mañana viajo. Un plan seguro para el futuro. Número 2. Ya saben cómo guiar a un turista perdido o no perderse ellos mismos, usando el modo GPS con verbos en presente directo. Súper útil para la supervivencia. Y número 3. Ya tienen las herramientas de un director social. Pueden organizar una cena repartiendo tareas con los verbos fuertes del Club del Go. Es asombroso lo que logramos cuando dejamos de ver el presente como algo que solo pasa ahora mismo. Y antes de despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión. Te escucho. Pensemos en cómo el idioma español nos permite literalmente traer el futuro al presente. Qué interesante. Sí, fíjate, al usar estos verbos en presente para hablar de nuestros planes de mañana, por ejemplo, al decir mañana viajo, psicológicamente estamos haciendo un truco increíble. Claro, no estamos esperando a que pase. Exacto. No decimos tal vez viaje. Al usar el presente, estamos haciendo que ese futuro se sienta 100% sólido y real en nuestra mente, hoy mismo. Es una observación muy cierta. Hablar en español, usando el presente para nuestros planes, nos permite vivir y sentir el futuro desde hoy. Nos da mucha confianza.
Totalmente. Con esa seguridad en nuestras manos y con nuestros planes futuros bien definidos, hemos completado este bloque.